Y bueno, Santi, este tema de la fiebre amarilla es una de las noticias del día hoy en Venezuela y retomo entonces la comunicación contigo precisamente para hablar de los otros temas importantes que se desarrollan hoy en el país. Sí, Valentina, mira, fíjate que comenzamos con el tema económico y es que pues Nicolás Maduro ya llegó de Rusia y le hizo un pedido al presidente Gustavo Petro que tiene que ver con concretar el inicio de una zona económica binacional allí en la frontera entre los estados Táchira y norte de Santander. Esto lo decía Maduro a propósito del anuncio de la incorporación de Colombia pues a la ruta de la seda y la presencia del presidente Petro ahí en Beijing como parte pues de la cumbre CELAC-China. Agregado el mandatario venezolano que ambos, Petro y Maduro, así decía él, junto a China, pueden traer maquinaria, inversiones y todo lo necesario para una poderosa zona económica binacional. En ese sentido, pues Nicolás Maduro aprovechaba también para referirse pues, al proyecto de la Gran Colombia y que esta pudiese ser la oportunidad, decía él, para relanzarlo desde el punto de vista económico. Pero escuchemos lo que decía Nicolás Maduro en este llamado al presidente Gustavo Petro. Una carta al presidente Petro planteando la necesidad de que él instruya a sus equipos para que avancemos más aceleradamente hacia una zona binacional de desarrollo compartido. Yo saludo la presencia del presidente Petro en esta visita a China y entre dos, Petro-Maduro, podemos traer con los chinos maquinaria, inversiones, capital, mercados para una poderosa zona económica binacional. La nueva Gran Colombia, que Petro enarbola también, la nueva Gran Colombia debe tener como base una poderosa economía binacional. Estoy totalmente de acuerdo en refundar la nueva Gran Colombia y ojalá este mensaje le llegue al presidente Petro y en China, además de todas las inversiones que va a amarrar para Colombia, amarra inversiones para la zona binacional. Vale resaltarte, Valentina y amigos oyentes, que el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia aumentó 42% en 2024 en comparación con 2023, siendo ampliamente favorable hacia Colombia, si hay que reconocerlo, en 88%, estamos hablando aproximadamente de unos 1.140 millones de dólares. Y un dato también importante, no menor, y es que la frontera entre Paraguachón y Maicao, es decir, el norte de La Guajira, frontera con el estado Zulia, es por donde mayor tráfico de mercancía hay entre ambos países. Uno pensaría que es Táchira, norte de Santander, pero el mayor intercambio comercial de mercancía entre Colombia y Venezuela ocurre al norte, entre Maicao y Paraguachón. También es noticia hoy un informe de la agencia Reuters que revela que el petróleo venezolano cruza hasta China como si fuese brasileño, para de esa manera pues esquivar las sanciones estadounidenses y a la vez reducen costos logísticos de hacer varios transbordos en alta mar. Esto viene ocurriendo desde hace aproximadamente unos 6 meses, es decir, desde antes que llegara el gobierno de Trump y comenzaran nuevamente las nuevas sanciones. Es decir, los comerciantes han rebautizado, por así llamarlo, el crudo venezolano como procedente de Brasil, lo que ha permitido que los petroleros naveguen directamente de Venezuela a China, evitando hacer escalas en aguas de Malasia y acortando el viaje en al menos unos 4 días. En total, según reveló la agencia Reuters, se han renombrado desde finales del año pasado cerca de $1.000 millones en envíos de petróleo venezolano a China como si fuese crudo brasilero. ¿Quiénes compran este crudo? Pues mayormente refinerías independientes de China que reciben cargamentos marítimos de petróleo procedentes de países sancionados por Estados Unidos, es decir, no solamente Venezuela, estamos hablando también de Rusia y de Irán. Y los que no pueden hacer esto, pues simplemente usan las costas de Malasia como centro clave de transbordo. Recordemos que Estados Unidos, pues, amplió estas sanciones, las impuso en 2019 con Trump, luego con la administración Biden hubo un alivio y luego otra vez con Trump en enero comenzaron nuevamente. Por cierto, hablando de Estados Unidos, para Venezuela se trata de un acto hostil, cargado de cinismo y propaganda política, lo que tiene que ver con la decisión de la administración Trump de elevar el alerta de viaje hacia Venezuela con un doble propósito. Primero, recomendar a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Venezuela y en paralelo, ciudadano estadounidense que esté en Venezuela de manera legal, pues que la recomendación es que abandone el país. Sin embargo, para Venezuela, insiste, es una decisión que busca alimentar la campaña de agresión permanente contra el país. Estados Unidos considera, y esto quizá es lo más importante del comunicado, que sus ciudadanos corren peligro extremo, dicen ellos, debido al alto riesgo de detenciones injustas, de tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiencia en la infraestructura sanitaria. Pero retomando el tema del petróleo, Valentina, que quizás es lo más importante, siempre el tema económico y más en Venezuela, que sigue siendo un país petrolero, vamos a escuchar este informe de la agencia AFP, porque justamente a finales de mes, en menos de 15 días, vencen las licencias
petroleras. Ya te contaba que mucho del petróleo que sale a China cambia de nacionalidad, por así llamarlo, y se convierte en petróleo brasilero, pero el tema de las empresas que están aquí en Venezuela, dentro de 15 días vencen esas licencias, y por eso hay una fila de buques, aunque parezca un poco increíble, pero sí la hay, filas de buques en el estado Zulia, en el lago de Maracaibo, esperando cargar petróleo para antes de que venzan las licencias para surtir a las refinerías de Estados Unidos. Vamos a ver ese informe de la agencia AFP. Ahí veíamos entonces, Santi, este informe de esas estrategias que están tomando los diferentes multinacionales del petróleo, pues para seguir sacando el combustible, pero evitar esas sanciones de Estados Unidos en medio de lo que ha sido, digamos, incrementándose esta guerra de aranceles, esta guerra comercial que sigue adelantando Estados Unidos, aunque con ciertas concesiones, porque ayer lo contábamos, pues cambió sus negociaciones, logró un acuerdo con China para bajar el nivel de los aranceles recíprocos que se habían implementado entre ambas potencias económicas. Y por supuesto que vamos a estar hablando mucho de esa relación entre Venezuela y Estados Unidos, pero también en Venezuela el día... Esta fecha importante, 27 de mayo, Valentina, es el día que vencen las sanciones, y por eso esa fila de buques allí en el lago de Maracaibo, porque no es muy fácil ni muy rápido que un buque de ese calibre cargue petróleo, obviamente, por eso vienen con antelación, pero por eso 27 de mayo es la fecha límite para el tema de las sanciones y todo lo que ocurrirá a partir de ese momento con el tema petrolero de Venezuela, que ya, como te contaba también antes, pues mucho petróleo que se va a China, se va en buques como si fuesen brasileros para evitar el tema de las sanciones, para evitar el transbordo en alta mar, en Malasia o en cualquier otro sitio en la vía hacia China, que tarda mucho más que hacia Estados Unidos, pero bueno, si evitan eso, pues obviamente hay menos descuento y más ingresos para Venezuela, que es obviamente lo que busca el gobierno de Maduro. Claro que sí, más ingresos, porque el petróleo sigue siendo ese gran motor económico del mundo.